Seguimos con El Jardín de tu Mente con la doctora Varinia Cabrera por Latinísima. Aquí hablamos todos. Un saludo para todos ustedes. Estamos aquí en El Jardín de tu Mente. Soy la doctora en psicología Varinia Cabrera. Nos puedes escuchar por TuneIn y Euforia. Y streaming por Fire TV, Roku, Hugo TV, latinísima.net, ¿verdad? Y la aplicación. Y muy pronto estaremos por Apple TV y YouTube Live también. Hoy les traigo una historia en esta secuencia de historias que les he ido trayendo con historias que tienen reflexiones, ¿verdad? Como el título de nuestro programa, que se llama El Jardín de tu Mente, nuestra mente, para mí, yo tengo el símbolo de que es como un jardín, ¿verdad? Y si lo llenamos únicamente de halagos, quizás crezcan flores muy bonitas, pero con raíces débiles y ramitas que se secan rápido. La verdad a veces se parece a como podar una planta. Puede resultar incómodo, pero permite que crezca más fuerte. Cuando nos dicen la verdad, siempre digo esto, que la verdad dicha con cariño, con amor, con respeto también, ¿verdad? Hay cosas como, recordemos la regla de los 30 segundos, que si hay algo que no puedes cambiar en 30 segundos, mejor no lo digas, ¿verdad? Especialmente si estamos en el día a día, no en una conversación seria con alguien, con un hijo, con un esposo, con una esposa, ¿verdad? Pero en el día a día a veces decimos cosas que no ayudan a nada. Ay, qué mal te ves, ay, qué flaca estás, o qué gorda estás, o ay, qué feo tu vestido, eso no te queda bien. Si no se puede cambiar en 30 segundos, mejor no digamos nada. En este caso les traigo qué queremos cultivar en nuestro jardín. Una imagen de nosotros mismos que siempre sea agradable o una mente capaz de buscar y aceptar la verdad. Les traigo una historia que se llama Un defensor de la verdad. En este relato sobre el antiguo escritor Filóxeno, imagínense, esto es en el año 436 a 380 antes de Cristo. Filóxenos, ¿verdad? En esta historia somos testigos de dos importantes virtudes intelectuales puestas en práctica, la honestidad y la firmeza. También vemos el tipo de valor que a veces se necesita para decirle la verdad a los poderosos, a los que están en el poder. Al final, la historia habla favorablemente tanto de Filóxeno como hasta de Dionisio, y ya veremos quién es Dionisio. Hace muchos cientos de años antes de Cristo, gobernaba en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, un tirano llamado Dionisio. No solo era capaz de ser despiadado en sus acciones, sino que también era muy vanidoso respecto a sus propios talentos. Su corte estaba formada por aduladores solamente, que tenían miedo de decirle en su cara cualquier cosa que no fuera un halago o un elogio. Aunque hablaban mal de él cuando no había peligro de que los escucharan. Por detrás cuchicheaban. Ah, mira, qué malo es, qué horrible. Dionisio, entre otras vanidades, se consideraba un gran poeta. Escribía versos en toda ocasión y cuando los había compuesto reunía a toda la corte, a todos los cortesanos y leía los versos en voz alta. Entonces todos levantaban las manos e intercambiaban miradas como si estuvieran maravillados por su genialidad y exclamaban alabanzas sobre la belleza de la poesía hasta que incluso Dionisio quedaba pasión de Filóxeno. Estos se enfurecieron. Pasaron las semanas y su amigo continuaba prisionero en aquella mazmorra subterránea. Cada vez estaban más inquietos los amigos hasta que finalmente enviaron una carta a Dionisio rogándole que liberara al filósofo. Tal vez Dionisio temía provocar la ira de tantos súbditos o quizás tenía una razón completamente diferente, ¿verdad? En cualquier caso, aceptó liberar al filósofo con la condición de que acudiera una vez más a cenar con él. Y Filóxeno aceptó. No sabemos por qué, pero bueno, estar en una mazmorra comiendo sabe Dios qué, no le deja muchas opciones, ¿verdad? Comer con el rey, imagínate. Él aceptó. Después de un gran banquete al que asistieron todos los cortesanos, el rey se leyó unos nuevos versos que había escrito.
Quería que Filóxeno, aquel hombre que decía la verdad, los escuchara porque él mismo consideraba que eran extraordinariamente buenos. Y a juzgar por sus gestos y elogios, los aduladores cortesanos opinaban lo mismo, los aduladores, los mentirosos, ¿verdad? Solo Filóxeno permaneció sentado en silencio sin decir nada y sin revelar nada mediante la expresión de su rostro. Aquello no agradó en lo absoluto a Dionisio. Contuvo su impaciencia todo lo que pudo, pero cuando Filóxeno continuó en silencio, el rey finalmente se volvió hacia él. Pensando que el filósofo no se atrevería otra vez a provocar la ira de su monarca, le dijo: «Dime, Filóxeno, ¿qué opinas de este último poema mío?» Puedes estar seguro de que ni Dionisio ni su corte esperaban la respuesta que recibieron. Filóxeno dio la espalda al banquete y a los invitados, se acercó a los guardias del salón y exclamó con tono de disgusto: «Llévenme de nuevo a la mazmorra». Nada podría haber expresado con mayor claridad su opinión sobre los malos versos del rey. Filóxeno sabía que si expresaba sinceramente lo que pensaba, recibiría con toda seguridad un castigo. Por eso eligió el método más sencillo: regresar voluntariamente a la prisión. Los cortesanos quedaron profundamente sorprendidos ante semejante franqueza y miraron aterrorizados para ver qué haría Dionisio. Pero incluso aquel rey, a pesar de su vanidad, parece haber tenido sentido del humor y respeto por el verdadero valor moral. Así que, apartando la mirada de sus temblorosos cortesanos y dirigiéndose con una sonrisa hacia el sereno e imperturbable Filóxeno, le permitió marcharse en paz. ¿Qué les parece? Un final inesperado, ¿verdad? Porque Dionisio era tremendo, le cortaba la cabeza al que fuera. Entonces, esta historia, además de que es un poco simpática, ¿no? Porque él dijo: mejor no digo nada, pero fue para los guardias y le dijo: llévenme de nuevo a la mazmorra. Con eso ya lo decía todo, ¿verdad? Sin embargo, el rey se rió y lo dejó ir en paz. Pero quiero que pensemos en esta pregunta sencilla, que a veces pudiera ser incómoda. ¿Qué relación tenemos nosotros con la verdad? No solamente con decir la verdad, sino también con escucharla. Y eso es algo, yo diría que controversial, muy controversial en los tiempos que vivimos. Yo no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos vivimos en un mundo donde estamos constantemente alejándonos de la verdad, por una razón o por otra. Vivimos en un mundo que el sistema ha creado, que te lleva, no te obliga, porque nadie obliga a nadie, pero te lleva a que para poder subsistir o vivir de ciertas maneras, pues digas la mentira. Digas mentiras, porque omitir la verdad es una mentira, tergiversar la verdad es una mentira. Y aquí vemos muchas cosas entre los médicos, los esposos, para los beneficios de los niños. El sistema está creado por muchas maneras para decir mentiras y para no decir la verdad, que también es una mentira. Entonces, a veces nos vemos comprometidos en eso, ¿no? Y siempre hay límites dentro de las cosas. Pero yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted tiene un tumor, una mujer tiene un tumor en el hígado, en el útero, de verdad, pero no le está causando muchos problemas ahora mismo. Lo más recomendable en ciertas condiciones es que la operen, ¿verdad? Y que le quiten el tumor. Pero el seguro muchas veces no lo opera, aunque esté causando algunos pequeños desarreglos o aunque haya peligro de que ese tumor crezca y porque ha seguido creciendo. Todavía quizás no ha crecido a unos límites, entonces el seguro no lo aprueba, a menos que el médico o que la paciente mientan y digan que tienen mucho dolor y que es insoportable, para que entonces el seguro apruebe que lo... Entonces hay que estirar la verdad para que se pueda evitar un mal mayor después. Y así hay incontables de situaciones donde la verdad realmente absoluta no se puede decir porque a veces hasta depende de tu vida, de eso.
Y claro, eso es una cosa y otra cosa es que no haya tumor y que de todas maneras y que te quieran operar. Y hay ciertos límites dentro de la vida, pero la verdad es algo controversial en nuestros días y en nuestros tiempos también, muy controversial. Podemos escuchar la verdad. A mí me gusta que me hablen claro, me dicen muchas personas. Yo prefiero que me digan las cosas como son. No me gustan las personas falsas, muchas veces decimos. Pero una cosa es decir que queremos la verdad y otra muy diferente es recibirla cuando esa verdad contradice lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y siempre les digo, hay que tener una autoestima lo suficientemente fuerte para poder aceptar una crítica. Y claro, las críticas siempre hablo también de que se pueden decir de muchas maneras, ¿verdad? Hay maneras más apropiadas, más suaves de decirla, pero siempre a nadie le gustan las críticas. Yo pienso que a nadie, aunque te gusta que te hablen claro, no nos gustan las críticas. Entonces, cuando viene una crítica hay que filtrarla y procesarla, ¿verdad? Y empezar a pensar, bueno, ¿cuánto de verdad hay en esto? ¿Cuánto no? ¿Y cuánto puedo yo cambiar de esto? Y poder examinar, ¿verdad? Exactamente qué parte tengo yo de responsabilidad. Y si yo realmente quiero ser diferente, porque quiero mejorar, porque quiero vivir con excelencia. La historia de Filóxeno y Dionisio nos permite entrar en ese terreno, ¿verdad? A un gobernante poderoso como Dionisio, que está acostumbrado a que las personas a su alrededor le hagan halagos. Tengamos cuidado con las personas que vienen a halagarnos demasiado. Es bueno decir halago, yo creo que es bueno, pero no en exceso y no cosas que no sean verdad. Yo creo que los halagos deben ser verdaderos. Cuando uno tiene un amigo, si el vestido no le queda bien, no está bien decirle que le queda bien. Uno puede decir que no le queda bien en otras palabras o de otras maneras. A mí me gusta más cuando tú te pones este tipo de vestido. Este no me gusta tanto, a mí personalmente. Si es que te pregunta, si no te pregunta, no se dice nada, ¿verdad? Pero hay cosas con respecto a nuestro desempeño profesional que ya es diferente. Si alguien viene a decirte, mira, esto no lo hagas así o no lo hagas así, a mí me gusta que lo hagas así. Hay que escuchar, sobre todo si están en una posición de autoridad por encima de nosotros. Pero en este caso, Dionisio escribía poemas y quería que le dijeran que el poema estaba bueno cuando el poema no estaba bueno. Pero los aduladores alrededor suyo le decían constantemente qué extraordinaria poesía, qué maravilla, ¿verdad? Sin embargo, Filóxeno llegó y le dijo la verdad. Filóxeno era un experto en el arte del lenguaje, ¿verdad? En escribir, en apreciar la filosofía. Y le digo, eso no se puede llamar poesía, eso es un insulto a la poesía. Está un poquito fuerte la crítica, ¿verdad? Quizás podía haberlo dicho de otra manera, pero le dijo la verdad. Y Dionisio, que estaba acostumbrado a tantos halagos, no podía pensar claramente. Cada pensamiento es una semilla. Cada persona que escuchamos puede sembrar algo. Cada opinión que aceptamos puede echar raíces. Y nosotros tenemos que decidir qué queremos cultivar. La verdad necesita valentía. Filóxeno sabía perfectamente con quién estaba hablando. No estaba opinando sobre el poema de un amigo sentado tomando café. Estaba hablando con un tirano. Un hombre que tenía poder para castigarlo y efectivamente lo castigó, lo mandó a una mazmorra. Las mazmorras eran lugares como enterrados, oscuros, fríos, sin cama, sin comida, ¿verdad? Prácticamente sin nada de condiciones. Por eso la valentía de Filóxeno no consistía en hablar porque no tuviera nada que perder, todo lo contrario, sabía que podía perder mucho y aún así decidió ser honesto la próxima vez. Y aquí hay una diferencia importante entre la sinceridad y la valentía. Ser sincero cuando no existe ninguna consecuencia puede ser relativamente sencillo. Pero ¿qué sucede cuando decir lo que realmente pensamos puede afectar nuestra relación con alguien? ¿Qué sucede cuando podemos perder aprobación? A veces somos aduladores para tener aprobación. ¿Qué sucede cuando la persona que tenemos delante tiene autoridad? Y miren,
honestamente, todos queremos agradarle al jefe. Yo creo que está bien que tú le agrades al jefe, está bien que tú seas amable y agradable, y si hay algo de valor positivo, de verdad, en la que tú puedas ser agradable con tu jefe, está bien. Pero no hagas excesos, porque aunque a los jefes les encanta que los adulen y hay personas que les encanta, no crea que te va a respetar más por eso. El jefe va a respetar más a la persona que se mantiene en su centro y no está hociqueando, halagando, así, tú sabes, realmente como alguien que no tiene una decisión, una valentía, una opinión. ¿Qué sucede cuando todos los demás opinan de manera diferente? Y ahí aparece la valentía. Y esto no ocurre solamente en grandes acontecimientos históricos, ocurre todos los días. Sucede cuando alguien nos pregunta, ¿qué piensas realmente? Hay momentos donde eso es algo muy difícil, ¿verdad? Puede ocurrir en la familia, en tu trabajo, entre tus amistades, en las relaciones de pareja, y también ocurre dentro de nosotros mismos. Eres verdadero contigo mismo. Te miras al espejo y te dices la verdad. Quizás existe una pregunta también más incómoda. ¿Qué necesito cambiar yo? ¿Te has hecho esta pregunta últimamente? Tal vez estoy manteniendo una relación que yo sé que no me hace bien. Tal vez estoy repitiendo una conducta que llevo años justificando. Hay personas que fuman y fuman tremendamente y dicen, de todas maneras me voy a morir. No está bien, no es saludable. A lo mejor le cuesta trabajo dejar el cigarro, ¿verdad? Dejar un vicio, una droga. Te puede costar trabajo, entiendo, pero sé sincero contigo mismo entonces. Mírate al espejo y di la verdad, estoy adicto, tengo una dificultad. Trata toma pasos para quitarte esa maldad, eso que te hace mal, ¿verdad? Esa adicción que está llevando tu vida al abismo. Tal vez culpo constantemente a otras personas de algo en lo que yo también tengo responsabilidad. Tal vez digo que quiero crecer, pero rechazo cualquier comentario que cuestione mis decisiones. La valentía comienza cuando nos atrevemos a mirar esas cosas. En nuestro jardín mental existen plantas que nos gustan y otras que quizás no queremos ver, pero que hay que verlas para poder desarrollarnos como personas. Y no importa la edad que tengamos, siempre estamos mejorando hasta el último segundo en que nos vamos de esta tierra. Hay algo en verdad que llevo tiempo evitando porque reconocerla me obligaría a cambiar algo. No necesitamos responder eso en voz alta, pero vale la pena pensarlo, examinarlo. Porque muchas veces la verdad no duele solamente porque sea desagradable, duele porque trae consigo una responsabilidad. Cuando veo algo claramente, ya no puedo decir que no lo sabía. Cuando vemos lo que esta adicción está causando en mi vida, lo que esta relación tóxica está causando en mi vida, ya no puedo tapar el sol con el dedo más, ya no puedo engañarme más. Es lo que hay. ¿Me cuesta trabajo dejar esto? Sí, pero esto es lo que hay. Y mientras lo reconozco, ahí van a empezar a surgir los recursos, las habilidades, las cosas, cómo vamos a trazar un plan para dejar eso. La adulación puede distorsionar nuestra percepción. Pensemos en Dionisio. Dionisio estaba rodeado de personas que constantemente lo elogiaban. Escribía un poema, lo leían y todos respondían, maravilloso, extraordinario, qué talento. Probablemente algunos pensaban exactamente lo contrario, pero nadie quería correr el riesgo de decirlo. Yo pienso que también hay maneras donde uno puede decir que el poema no estaba bueno. A lo mejor se hubiera podido decirle, mira, puedo hacer un análisis literario del poema y puedo señalarte cosas para que puedas mejorarlo, ¿verdad? Y quizás eso es algo más constructivo, porque todos podemos mejorar en todo lo que hacemos, pero
El que lo adulaba estaba mucho peor que la manera en que le dijo Filóxeno. A lo mejor Filóxeno fue un poquito crudo, ¿verdad? Y demasiado directo, pero le dijo la verdad absoluta. Además, probablemente Filóxeno había escuchado, seguramente él ya había escuchado que todos los súbditos se reunían con Dionisio y le alababan esos poemas que no tenían, no realmente no estaban buenos, no tenían valor literario. Nos contamos una historia sobre quiénes somos, ¿verdad? Cuando alguien nos está halagando. Yo soy una persona muy generosa, yo soy una persona muy razonable, yo siempre digo las cosas de frente, yo soy una buena madre, yo soy un buen profesional, yo nunca trato mal a nadie. Yo no soy racista, aunque digo cosas, o digo bromas que incluyen racismo, o digo frases que incluyen racista, pero no me considero racista. Existe un peligro cuando nos rodeamos únicamente de personas que confirmen nuestra propia versión de nosotros mismos. Hay un peligro porque entonces no podemos mejorar, no podemos crecer y a veces vamos en retroceso, nos convertimos en peores personas, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que pueden decirme algo que yo no quiero escuchar? Todos necesitamos por lo menos alguna persona de esas, personas que nos quieran suficientemente como para no tener que adularnos. Y existe también una pregunta todavía más difícil. ¿He creado yo un ambiente donde las personas puedan decirme la verdad? Porque a veces decimos, nadie me dice las cosas, pero cuando me dicen algo, ahí ya me arrebato, tengo ira, salto y digo ofensas, ¿verdad? Recordemos que no toda aprobación es alimento para la mente. Necesitamos constantemente, ¿verdad?, el sentirnos que estamos mejorando, pero no esa aprobación que es realmente nos lleva a no crecer y a estancarnos y hasta a retroceder. ¿Qué prefiero? ¿Una mentira agradable o una verdad que pueda ayudarme a mejorar? Todos respondemos la verdad, pero pensemos un momento, cuando recibimos la crítica, ¿cuál suele ser mi primer reacción? Y a lo mejor tu reacción es interna y está bien, porque yo creo que a nadie le gusta la crítica. De pronto alguien te dice la crítica y internamente tú estás hirviendo ese primer instante, pero después tú dices, bueno, tengo que examinar, internamente estás pensando, tengo que examinar si verdaderamente esto tiene un valor o no. Voy a examinarlo después en silencio conmigo mismo, ¿ok? La integridad es importante con nosotros mismos. Decirnos la verdad es importante. Decir la verdad no significa atacar, recordemos eso, ¿ok? Decir la verdad significa el decir la verdad y el tener compasión y amor hacia la otra persona también. Tengo el valor de reconocer una verdad cuando sé que puede ser incómoda. Estoy rodeado solamente de personas que me dicen lo que quiero escuchar. ¿Busco crecimiento o solamente aprobación? ¿Mis principios se mantienen también cuando tienen un precio? ¿Cómo reacciono cuando alguien me dice algo que no quiero escuchar? Cuando tengo que decir una verdad difícil, ¿sé hacerlo con firmeza y con respeto? Con estas preguntas los dejo. Tener el valor de decir la verdad y tener la humildad de escucharla. Cuiden el jardín de su mente. Dios les bendiga.